Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Nuevo documental explica quién fue San Francisco de Asís sin endulzar su historia. El fraile franciscano que fue sin techo y adicto a las drogas. Roe v. Wade se estrena en Europa, película que narra la conversión del rey del aborto. Un milagro y un sacerdote le cambiaron la vida. Desde 2010 es consagrada. Miguel Hidogro, el músico venezolano que cuenta con sus canciones cómo cambió de vida. Converso, el documental del director agnóstico sobre la conversión de su familia. Una película muestra cómo el rosario cambiará tu vida. Un cálido saludo para todos ustedes. Lo resubimos desde este estudio de grabación en Montemaría para compartirles hoy un segundo especial sobre la conversión, ese volver a Dios o reconocer que está presente y actuante en el mundo. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, qué alegría podernos encontrar con todos en este programa. Nos pueden seguir en redes, también a través del canal católico TV Familia. Les damos un saludo muy especial a todos los que nos ven a través de la televisión. Es un programa que busca hacer eco de la enseñanza, el magisterio del Papa, siempre orando por él, orando por su salud, por sus intenciones. Y buscamos en este programa, en el corazón mismo de la Cuaresma, hablar sobre una palabra que oímos mucho, pero que a veces no sabemos manejar, la palabra conversión. En el griego se habla de metanoia, una palabra todavía más extraña y que podríamos resumir en una expresión muy bella del apóstol San Pablo: cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Muchos de nuestros pensamientos y de nuestros valores en la vida necesitan ser replanteados y colocar unos valores más altos. Normalmente en el mundo está en primer lugar mi trabajo, mi patrimonio, mi familia, mi cuerpo, mi salud. Pero tal vez en primer lugar hay que colocar mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, porque es el que nos da el cuerpo, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los carismas y todas las bendiciones que hemos tenido en la vida. De manera que es darle ese primer lugar a Dios, no de palabra, no de manera teórica, sino con hechos y con tiempo real en la vida. Bueno, Padre, hoy tenemos un banquete de testimonios de personas que se han convertido, pero antes, usted que lleva ya muchos años ejerciendo como sacerdote, supongo que ha conocido muchísimos testimonios, historias de conversión. No sé si recuerda alguna en particular que nos quiera comentar así rápidamente. Yo simplemente me llevo algo que compartíamos en el programa anterior. He visto y creo profundamente en las conversiones cuando una persona viene de una experiencia de dolor profunda. Hay un quebrantamiento total en el alma y una transformación, una renovación y un cambio en la escala, en la jerarquía de los valores, Miriam, porque es que a veces le damos importancia y volvemos esencial cosas que son muy accidentales en la vida y olvidamos darle importancia y volver esencial. El único que no pasa, el que siempre permanece, es Dios. Y reitero, un secuestro, un paso por la cárcel,
una extorsión, una quiebra económica, un divorcio, un accidente, la muerte de un ser querido, una depresión, un revés de fortuna, una calamidad personal, lleva a un ser humano primero a quebrantar su orgullo, que es el gran obstáculo para uno acceder a Dios, el pensar que nadie es más grande que yo, incluyendo a Dios. Y lo segundo, nos lleva humildemente a una búsqueda: ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está el asidero de la vida? Y esto se da normalmente desde experiencias profundas de dolor. Dentro de todo lo humano que tiene el dolor hay algo muy bueno: nos acerca necesariamente a un Dios que le da sustento a toda la vida humana. ¿Cuál es la primera reacción de una persona que vuelve a Dios o conoce a Dios? Una primera frase muy fuerte: padre, yo no sabía lo que hacía, yo no tenía conciencia del dolor que causaba con mi adulterio, lo que hice sufrir a mi familia, el abandono a mis hijos, que yo le robaba a estas personas. Miren el evangelio de Zaqueo, cuando hay esa conversión en él, y le dice: Zaqueo, baja que hoy quiero alojarme en tu casa. Cuando murmuran los fariseos y escribas y los judíos, no sabe qué ladronzuelo, qué sinvergüenza es este Zaqueo, él dice: la mitad de mis bienes la daré a los pobres. No sabía lo que hacía, y si alguien le ha defraudado, le devolveré hasta 4 veces más. Es una primera impresión, yo no era consciente de lo que hacía, que está mucho en la línea de una de las palabras de Jesús en la cruz: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y el que vive una vida de error, de equivocación, no sabe lo que hace. Yo recuerdo una niña que trabajaba como webcamer. Se prostituía mostrando su cuerpo y hacía morbosidades frente a una cámara profesional, y morboseaba, me decía mucho, con clientes extranjeros, japoneses y demás, que pagan en dólares, y el novio era el manager, nada menos que el novio. Qué joyita el novio, belleza, qué sí. belleza. Y en la que le ponía a hacer morbosidades y cosas feas. Ella se impuso la ceniza un miércoles de ceniza, y luego dijo: voy a trabajar un rato, y se fue a su apartamento, que lo tenía organizado, decorado para sus shows personales y morbosos, y dice que tenía una gata que adoraba, y la gata, de un 8º piso donde ella vivía, sintió un grito y vio que la gata cayó por la ventana de la cocina, alcanzó a ver, y quién sabe si se asustó, gritó, estaba en la puerta de la ventana, cayó y se mató. Y ella inmediatamente dijo: Dios me está castigando, porque ella un miércoles de ceniza, después de imponerse la ceniza, se la borró para irse a trabajar en prostitución. O sea, como quien dice: me estoy burlando de Dios. Y a partir de eso empezó un proceso de conversión en esta prostituta digital. Por más que hoy digan: no, para mí esto no es prostitución, yo no estoy, ¿qué más prostitución que públicamente haciendo morbosidades, así no tengo un acceso carnal, material, y por dinero, y por dinero? De manera que dicen: no, padre, es para mis cosméticos, es para mis necesidades, yo me gano esto, es para mí, para ayudar en la casa. Y le dije: negrita, hay mucha gente que trabaja para ayudar en la casa, pero de otra manera. Mira cómo Dios se sirve. La muerte de su gata, que ella adoraba, le ayudó a iniciar el proceso de conversión. Para resumirte, dejó su vida como prostituta webcamer y empezó un cambio de su existencia. Bueno, empecemos hoy, padre, en este programa sobre testimonios, recordando una de las conversiones más famosas, la de San Francisco de Asís. Veamos cómo un documental nos reseña así rápidamente esto. El nuevo documental Signo de Contradicción cuenta la vida de San Francisco de Asís y su impacto en las personas de hoy. No se queda en lo que ya conocemos del santo, como la alegría, la libertad o el amor a la naturaleza. Sus autores consiguen mostrar la profundidad de su vida interior y las luchas interiores que afrontó. Su humanidad, el hecho de que era un pecador y que se creía el más pecador de todos. Creo que como todos nos vemos así, tendemos a convertir los santos en figuras de porcelana que siempre fueron perfectas. El documental viaja por todo el mundo y entra en lugares como una colonia de leprosos para mostrar lo radical que fue la conversión de San Francisco y su servicio a los demás. Según el director del documental, San Francisco puede servir de ejemplo durante la actual crisis por los abusos en la Iglesia. Precisamente el santo vivió durante un tiempo muy difícil en la Iglesia.
Había sacerdotes que no vivían bien el sacerdocio, era un tiempo de crisis. Nos puede ayudar ver cómo vivió esa crisis San Francisco, cómo rezó por ellos, los llamó y cómo sirvió a la Iglesia viviendo el Evangelio. La película fue producida por 4PM Media y Wild Goose. Esperan que al mostrar esta otra perspectiva de San Francisco, muchas personas se inspiren y recuerden que la santidad no es para quienes han nacido perfectos. Padre, San Francisco era un hombre que lo tenía todo, absolutamente todo, era bien parecido supuestamente, tenía dinero, tenía una familia acomodada, en fin, muchas cosas, pero Dios lo llamó de una manera sobrenatural porque no conocía de él. Sabemos de este llamado Cristo de la Edad Media o el segundo Cristo, que está en un momento de la historia donde, decía muy bien ahora el BTR, había un relajamiento de las costumbres de la iglesia y concretamente del clero, y órdenes mendicantes como los franciscanos, los dominicos con Santo Domingo de Guzmán, contribuyeron a reformar y a restaurar la iglesia. Es famosa la anécdota allá en la capilla de San Damián. Restaura o reconstruye la iglesia. Él pensó que era el techo material y era la restauración moral y sobre todo espiritual de la iglesia, y esto implicó de Francesco una radicalidad que no siempre se le entendió, empezando por su propia familia. Su papá, recordemos, un rico mercader de telas, Pietro Bernardone, su madre, la señora Madonna Pica. Sienten que pierden a su hijo en esta radicalidad, es dejarlo todo, la libertad afectiva frente a la familia, la libertad frente a las posesiones materiales que las había tenido en abundancia, como que el papá era los más ricos comerciantes de Asís, y empieza toda esta aventura del espíritu, que es vivir el Evangelio en toda su radicalidad. Modernamente un Carlos de Foucault y muchas figuras que han existido en distintos estadios de la iglesia y siempre buscando renovar. ¿Qué nos toca? Es simplemente una respuesta extraordinaria de estas personas a una moción del Espíritu Santo. Es curioso que estas conversiones son milagrosas, son instantáneas, como en el caso de San Francisco de Asís, y muchísimas conversiones. Una persona cambia de un momento a otro. A ver, es difícil cuando hablamos de Francisco de Asís, 1182, 1226, hablar de un hombre que vivió estigmas. Por ejemplo, es un lado poco conocido de él, estigmatizado, un hombre que vivió esa profundísima libertad interior cuando hoy estamos llenos de aprensiones porque la economía no está bien, porque me siento solo, no quiero quedar en soledad. Esa profunda libertad afectiva y efectiva, afectiva frente a personas, efectiva frente a los bienes. Yo pienso que las conversiones no son, digamos, tan automáticas, pero empieza un proceso feliz. De hecho, repetimos, él pensó que la restauración de la iglesia era una restauración material, y el Señor le pedía algo mucho más profundo. Son personas que han sido faros de luz a lo largo de 2000 años de cristianismo. Y voy a decir algo, la iglesia se ha sostenido es por estos gigantes. La iglesia no se ha sostenido ni por los papas, ni por los obispos, ni por las monjas, ni por los monjes, ni por los sacerdotes. La iglesia se ha sostenido por los papas santos, por los obispos santos, por sacerdotes religiosos y religiosas santos, por laicos santos, porque han sido faros potentes de luz en la oscuridad moral, en la incertidumbre espiritual, la confusión existencial que se dan en distintos momentos de la historia. Ellos muestran con su vida, con su intuición, es por aquí tenemos que jalar. Entonces viene la gente. A veces los de su generación los comprenden, a veces no, pero para las generaciones posteriores, porque un santo tiene esa estatura histórica que le permite que generaciones posteriores sigan viendo en su vida la encarnación del Evangelio como un signo,
una huella y una luz para el mundo. Padre, cuando Jesús murió en la cruz, mostró la perfección como ser humano a la que había llegado, porque en ese momento que era de máxima debilidad fue capaz de perdonar a las personas que lo estaban haciendo sufrir y demás. Cuando una persona se convierte, ese es el modelo al que debe llegar, como lo hizo San Francisco, que era capaz de, como contaba el documental, de abrazarlo, de tocarlo, de llegar hasta donde los leprosos, ¿no? Los leprosos que le generaban una profunda repugnancia, repulsión, asco, en un acto de anonadamiento quiso acercarse y abrazar a un leproso con el riesgo inclusive de quedar contaminado. Me gusta más el crecimiento espiritual que la palabra perfección. Yo creo que perfección es solamente en Dios. El mismo Cristo como hombre mostró imperfección cuando se sintió abandonado de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo me quedo mucho con una expresión que me parece profundamente humana, encarnada, existencial y cierta del Papa, cuando dice: un santo es un pecador amado por Dios. Porque a veces he sentido que los agiógrafos o escritores sagrados nos han mostrado una idea de los santos demasiado elevada, demasiado alta, entonces nos vemos tan distantes y tan distintos de ellos que genera en nosotros una neurosis, porque nos vemos incapaces de alcanzar su santidad. Y yo creo que es bueno mostrar la profunda humanidad, con luces y sombras, con esperanzas y sueños y también con temores humanos. Para el mundo fue una sorpresa el libro póstumo publicado después de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, un ícono de la caridad, un ícono de la santidad en el mundo, el libro Ven, sé mi luz, cuando se revelan las cartas, el epistolario de Madre Teresa con su director espiritual, y ella habla de una profunda aridez espiritual por muchos años y de una experiencia como que de abandono de Dios, y uno no se alcanza a imaginar a quien fue Premio Nobel de la Paz, querida por todos los Sikhs en la India, reconocida y admirada por todas las casas de nobles de Europa, el pueblo, la mujer más mediática en su momento, finales del siglo XX, y vivir estas crisis espirituales. Yo creo que no hay que mostrar ese angelismo de una persona porque no es real y nos genera a nosotros neurosis diciendo es imposible yo alcanzar ese nivel. Entonces es bueno ponerlos como en su justa proporción con sus grandezas, pero también en sus momentos de pequeñez. Culmino con esto. Yo admiro profundamente a un Juan XXIII, el Papa bueno, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, pero ¿quién podría creer que Juan XXIII firmó un decreto suspendiendo de su sacerdocio al Padre Pío de Pietrelcina? Otro santazo, otro tipo de santidad muy distinta, una santidad más extraordinaria de la bilocación, los estigmas, la profecía, y la santidad de Juan XXIII más desde lo ordinario, la bondad, la sencillez, pero a veces como un santo tiene dificultad para entender a otro santo. Esas son las limitaciones humanas que no podemos desconocer. Exactamente, pero con limitaciones o son limitaciones, Padre, Jesús lo dijo: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Lo que pasa es que esa palabra tiene una connotación, tiene traducciones. Ser perfectos es aspiren a una vida superior, pero en tantas personas buenas que he conocido, siempre hablo de una frase: no hay santo sin pasado, sino una historia de luces y sombras, y no hay pecador sin futuro, sin esperanza de redención. No. Yo creo que hay que tener mucho realismo para que no nos desanimemos al momento de seguir a Jesús. Aspiramos y esperamos una vida más alta, una vida en que el Señor va transformando, porque es el único que nos transforma, pero la santidad perfecta solo en Dios. Exactamente, pero por lo menos que la muerte nos coja en ese proceso de conversión hacia esa perfección, exactamente, como usted decía, lo peor que le puede pasar a una persona es no llegar a ser santo, ¿no? Algunos autores dicen la única gran tristeza en la vida es la no haber sido santo, y no es ser santo de nicho o santo de altar,
es no ser santo en el sentido de haber alcanzado una vida, no, y la vida eterna, la vida con Dios. Así es. Bueno, continuando con estos testimonios, les presentamos, ahorita hablamos de San Francisco y los franciscanos, ahora hablaremos de un franciscano, pero ya en nuestra época, que antes tenía una vida de drogas, de, en fin, la locura, desordenada. Vean ustedes. Michael Joseph quería cumplir el típico sueño americano, pero cuando tocó fondo entendió lo que era realmente importante en su vida. Creo que la mayoría de los jóvenes hoy en día llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de que no merece la pena esforzarnos y desvivirnos por cosas que nunca nos dejarán satisfechos, porque siempre acabamos sintiéndonos infelices y vacíos. Por desgracia, adopté muchos hábitos malos y destructivos en mi vida demasiado pronto. Cuando habla de malos hábitos se refiere al consumo de drogas, robos y relaciones abusivas. En poco tiempo Michael acabó enganchado a la heroína tirado en las calles de Portland. Allí tocó fondo y se dio cuenta de que tenía que cambiar. Supongo que mi conversión se dio en el momento en el que ya no podía caer más bajo. Pensé, si existe algún momento para rezar, si existe un Dios, este es el momento. Sinceramente abandoné a Dios hace mucho tiempo, pero excavé hondo e intenté recordar una oración en la que, si existiese un Dios, Él la escucharía, y pensé en el Padre Nuestro. La mañana siguiente aclaró sus ideas y llamó a su padre. Decidió volver a casa y entrar en un centro de desintoxicación para limpiarse por primera vez en años. He tomado muchas decisiones equivocadas en mi vida. Gané todo y después lo perdí. Así que tuve que empezar de cero. Creo que mi llamada a Dios fue un momento de gracia y realmente no tenía otra opción que acudir de nuevo a Él y confiar ciegamente, y eso es lo que hice. Ahora, como fraile, asegura que se esfuerza por lograr la santidad en su día a día ayudando a las personas. Todos han pasado por momentos difíciles y también necesitan la gracia de Dios. Afortunadamente, él tenía la semilla de la fe que posiblemente sembraron en él sus padres, ¿no? Yo me llevo como dos bases mirando el testimonio de Michael Joseph, Miguel José. Lo primero, yo creo profundamente en una persona que cuando ha vivido, ha probado, ha caído en los abismos existenciales, la droga, la calle, abusos, no sé qué. Creo que cuando esas conversiones son profundas y duraderas, y porque conocen su debilidad, y se cumple lo del apóstol Pablo, porque cuando me siento débil, entonces soy fuerte en el Señor. Una primera base. Y una segunda base que me llevo es que, Miriam, yo en los años de vida que tengo he aprendido que nadie se convierte verdaderamente por mérito, por esfuerzo personal. Es más, ese mérito y esfuerzo personal nos puede llevar a cierta soberbia espiritual, que es un verdadero engaño. Puede haber una doble vida, pero no hay una verdadera conversión. La verdadera conversión implica humildad y sobre todo algo, dócilmente, como una plastilina cálida, dejarnos moldear por la gracia de Dios. Es solamente, la gracia es entendida como el amor de Dios, el don de Dios de sí mismo en el corazón humano, el que es capaz de liberarnos de esclavitudes terribles, como es la drogadicción, porque he visto tanta gente en mi vida, Padre, yo quiero, yo lucho, yo me he hecho promesas, yo he fallado, le he fallado a mi familia, le he fallado a mi esposa, le he fallado a no sé quién, y veo el sufrimiento de un alcohólico, de un ludópata, de un drogadicto, y esto no depende, repito, del esfuerzo humano, sino que frente a una tiranía tan grande como es una adicción o el pecado en general, solo una fuerza más grande, el amor de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios, es la única fuerza lo suficientemente grande para poder reformar y renovar verdaderamente la vida. Pero qué lástima que haya que tocar fondo, morder el polvo, como dicen, para uno reconocer que está vacío, necesitado de algo superior, de Dios. Las teorías evolucionistas con Darwin y luego que retomó el jesuita Teilhard de Chardin, dicen que descendemos de los monos, los micos, los simios, los chimpancés, como los queramos llamar. Yo con algún humor digo que no descendemos de los monos, los simios, los chimpancés, sino que descendemos de las mulas.
Las mulas es un animal por excelencia terco, testarudo, cerrado. A una mula vieja no hay quien la haga andar. Y yo digo que descendemos de las mulas porque somos tercos, testarudos como mulas. Y por más que la vida nos golpea, por más que la vida nos azota, por más que la vida nos muestra, no es por ahí, queremos sacar la cabeza por el ojal de esa aguja y ya tocando fondo. Cuando tú dices, Padre, ¿por qué tenemos que tocar fondo? Porque es que somos muy tercos. Y Dios utiliza una pedagogía, y es verdad, primero suavemente, amorosamente, luego de manera más severa y luego de manera muy fuerte el Señor nos invita a la conversión. Él no deja de llamarnos, pero siempre es una pedagogía que va desde la suavidad del amor hasta la exigencia. Y hay personas que solo muy golpeadas en la vida, un accidente, quedaron cuadraplégicos, vieron un secuestro un par de años, una extorsión, una quiebra económica calamitosa, la muerte de un hijo, lo lleva verdaderamente a abrirse, a florear el corazón, a dejarse transformar por el don, la gracia, el amor de Dios. Conozcamos otro de esos testimonios que han sido testimonios de conversión que han sido muy famosos, el del rey del aborto, Bernard Nathanson. Vean ustedes. La película El grito silencioso, Roe contra Wade, denuncia el fallo de la Corte Suprema en 1973. Asegura que se basó en datos falsificados, manipulaciones mediáticas e intereses económicos. El caso de Roe versus Wade en Estados Unidos es un caso del que todo el mundo ha oído hablar, pero nadie sabe realmente cómo se decidió, cómo llegó a tribunales y cuáles fueron las complejidades. Alguien tenía que contarlo. Siento que probablemente nadie quiso hacerlo porque nadie se dio cuenta de lo interesante que es hasta que alguien investigó. Era un caso conocido, pero la historia de lo que realmente pasó no. Y hasta que no profundizas en el asunto, no te das cuenta de lo fascinante que es. La película narra la conversión de Bernard Nathanson, uno de los médicos abortistas más reconocidos en su época. Fue quien impulsó el movimiento abortista en Estados Unidos para que se aprobara la ley del Roe versus Wade en 1973, la cual fue revocada el 24 de junio de 2022. El tema del aborto es muy controvertido. Creo que va más allá de las complejidades de este caso. Además, la historia que contamos es la de un viaje emocional de un hombre en busca de la verdad. Creo que eso es lo que resonará en algunos de los espectadores, en lugar de verlo desde la perspectiva legal. Su camino es un verdadero viaje emocional, más que uno político legal. Además de dirigir la película, Nick Loeb tuvo la oportunidad de darle vida al personaje de Bernard Nathanson, con quien comparte un pasado similar. Creo que teníamos muchas similitudes. Yo pasé por un viaje similar al que hizo él. Pude reflexionar sobre eso mientras interpretaba al personaje, lo cual fue extremadamente emocionante, pero seguía siendo un desafío. Bernard es un personaje multidimensional, con altibajos. Es divertido, pero también pasó por la tragedia y el drama, así que interpretarlo fue muy difícil. Basada en hechos reales, el grito silencioso Roe contra Wade pretende arrojar luz en uno de los casos que marcó el debate del aborto en Estados Unidos. Alguien decía que estrechar la mano de Bernard Nathanson era como estrechar la mano del Dr. Jekyll y del Dr. Hyde, o sea que era una persona con dos caras, ¿no? Padre, usted ha oído hablar mucho del grito silencioso, supongo, esta película. Fue un mito y fue un hito también en su momento. A ver, contextualicemos, las jurisprudencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos se vuelven ley y ellos les ponen el nombre tanto a quien demanda, demandante, como a quien recibe la demanda, el demandado. Entonces, Roe versus Wade, esta famosa sentencia de enero del 73, legalizó, permitió el aborto en todos los Estados Unidos, hasta ahora, hasta 1922, cuando otra vez se ha limitado el uso del aborto. Y en esta historia hubo este famoso médico que le llamaban el rey del aborto, Bernard Nathanson, y él solamente en un momento en que la ciencia, porque era un hombre de ciencia, de ascendencia judía, que creía que estaba prestando un servicio a las familias, que él mismo practicó el aborto de una mujer, su novia que le había embarazado, su mujer que le había embarazado. Luego, cuando la técnica de ultrasonido permite captar en profundidad, por allá en los 80s y los 90s, permite captar en profundidad la vida
de un recién nacido, los latidos del corazón, y permite cierta tridimensionalidad de la imagen de un recién nacido. Empezó a cuestionarse hasta qué punto no era un pedazo de carne o de tejidos lo que él extraía del útero de la madre. Es más, en todas estas imágenes con ultrasonido se veía como el bebé, cuando había un instrumento que trataba de sacarlo violentamente, el bebé trata de defenderse, y por eso la criatura es más indefensa, porque está en una bolsa, en un cuarto muy pequeño, el útero materno, la matriz, y no tiene para dónde salir, y es silencioso porque no tiene cómo gritar. Entonces es la indefensión total, además de la inocencia. Él no es culpable del tema de sus padres, o la responsabilidad o libertad de sus padres. Es el indefenso, incapaz de hablar, el inocente, y se puso de moda, indefenso, incapaz e inocente, se puso de moda el aborto, se puso de moda. Nathanson nos mostró algo definitivo. Él dijo: yo no hago más esto. Y el movimiento pro vida, opuesto al movimiento pro libre elección en Estados Unidos, donde es un debate muy sensible, capitalizó, digamos en un buen sentido, toda esta conversión de Nathanson, hasta el punto de que luego en la Catedral de San Patricio, allá en Nueva York, él se hace bautizar, él recibe la primera comunión, recibe los sacramentos de iniciación cristiana, y nos mostró que él se arrepintió profundamente. Unos hablan de 60.000 abortos, otros de 75.000 abortos, una locura, y simplemente él dice: no es por ahí, yo me equivoqué, y me equivoqué radicalmente. O sea, padre, que Dios lo llamó a él a través de la tecnología, ¿no? A través del ultrasonido, él se pudo darse cuenta de que él era un ser humano. Era un ser humano, y a través de la tecnología, porque era un hombre de ciencia, pero esto agregar algo más. Dios a veces de los grandes perseguidores hace luego grandes defensores de la fe. Pablo fue el gran perseguidor del cristianismo, como Saulo de Tarso, y luego Pablo el apóstol. Y él mismo dice: yo como un aborto, aprovechando este tema que estamos hablando, yo como un aborto soy el último de los apóstoles. Él realmente nunca conoció a Jesús, conoció a los seguidores, los primeros seguidores de la persona de Jesús. Y este hombre, que fue el gran perseguidor de la vida humana, luego se vuelve el gran defensor de la vida humana. O sea, una persona tan pronto siente ese llamado de Dios, cuando entra la luz a su interior, las personas dejan su conducta, dejan sus vicios totalmente de lado. Es decir, uno es como a medias, es radical. Es radical, y si ves, un Agustín fue un gran crítico, militó en el gnosticismo, que lo hablamos en otro programa. Pensó que era por ahí, solo oyendo a Ambrosio, el gran obispo de Milán en el siglo IV, dice: este obispo, que era un hombre intelectual, culto, de una formación enciclopédica, empezó a escucharlo con atención, porque Agustín era un hombre supremamente inteligente. Claro, ayudaría en las oraciones de su madre Santa Mónica, pero hubo un medio humano que fue San Ambrosio, repito, obispo de la diócesis de Milán, el que sirvió para la conversión de este hombre, que en principio había sido un crítico severo, bueno, gnosticismo, pero sobre todo el maniqueísmo, que fue también una corriente filosófica en su época, el siglo IV. Entonces deja todo esto del maniqueísmo, todas estas embelecos culturales, y abraza la verdadera fe, y la abraza con una pasión que lo llevará a ser un gran cristiano, un gran sacerdote, un gran obispo, un gran santo y un gran doctor de la Iglesia. Bueno, el doctor Bernard Nathanson, o Nathanson, como dice el padre Carlos, se convirtió, Dios lo llamó a través del ultrasonido, esas imágenes del ultrasonido, donde veía cómo los seres allí en proceso de gestación tenían un corazón que latía y demás. Pues bien, vamos a conocer a continuación el testimonio de una mujer que se convirtió a través de un sacerdote y un milagro. La costarricense Lisandra Chávez confiesa que cuando su madre enfermó pasó por una gran crisis. La angustia era opresora y asfixiante. No era creyente, pero admite que rezar le devolvió las ganas de vivir. Yo pues había dejado la fe católica desde la universidad hasta pues mis 30 y pico de años, ¿verdad? Y eso muy motivado por las corrientes que te dicen que Dios no existe, etcétera, ¿verdad? Y uno cae en eso también, pero mi vida cambió, ¿verdad? Por un milagro que nos hizo la Virgen de los Ángeles, que mi mamá sanó del cáncer, y a partir de ahí yo decidí
acercarme a la iglesia, ¿verdad? Y buscar un sacerdote para confesarme. Lisandra dice que para su conversión fue vital un sacerdote. Para darle las gracias, tiempo después decidió escribir un libro, He ahí a tus hijos. Allí relata su vida y otros testimonios de personas a quienes los sacerdotes les han cambiado la vida. Monseñor José Francisco Ulloa, obispo emérito de Cartago, vivió tan de cerca este proceso que plasmó su testimonio en el prólogo del libro. Ella me comentó su proceso de conversión y sobre todo me llamó tanto la atención de que había sido pues, a través de la ayuda de un sacerdote. Hay, por ejemplo, un grupo grande en Cartago que ha estudiado el librito durante varios meses y ellos me cuentan, ¿verdad?, la experiencia de que ahora ven al sacerdote diferente. Lisandra decidió consagrarse en 2010 durante el año sacerdotal y no es casualidad. Explica que para ella el sacerdote es alguien que abre las puertas del cielo. Lo ha visto en su vida y lo ha visto en la vida de muchos otros como ella. Padre, qué importantes son los sacerdotes en el momento de la conversión, en el proceso de la conversión de una persona, porque muchas veces alguien va a buscar a Dios en la confesión, en el confesionario, y no lo encuentran, ya que el sacerdote lo regaña, ya sea porque hace mucho tiempo que no se confiesa, por los pecados que tienen, en fin. Yo creo que aquí hay un llamado para nosotros y es dedicarles tiempo, dedicarles cariño. Ponernos en el lugar a veces de penitentes muy angustiados que están, digamos, apabullados por la culpa, y es como saberlos acompañar, cómo ser buenos acompañantes espirituales, cómo ser guías para estas personas. Y frente al clero que somos pocos en el mundo realmente, no más de 400.000 para 1.400 millones de almas, o sea, 1.399.600.000 son laicos. Qué bueno cuando hay esos ángeles, lo digo así muy entrecomillado, ángeles, los papás, buenos amigos, buenos evangelizadores que saben acompañar un alma, y qué alegría tan grande la que se siente cuando tú puedes decir, yo ayudé, puse mi granito de arena para iluminar el camino de conversión de esta persona. Hoy hay que hacer una culpa en la iglesia porque nos ponen a administrar, a construir templos, salones. La estructura eclesiástica hoy está muy dada para que el sacerdote esté agobiado, literalmente agobiado, por cosas materiales y del mundo, y a veces muy dedicado a la administración, pero poco dedicado a la evangelización y sobre todo al pastoreo de las almas. Creo que tenemos muchos edificios, muchos conventos, pero no tenemos hoy tantas almas para mostrarle al Señor. Padre, y es una realidad, el converso, el que tiene luz, quiere que esa luz llegue a muchísimas otras personas. Por eso veíamos en el caso de este testimonio de esta joven que escribió un libro para que muchas personas conozcan de Dios como conoció ella, ¿no? Tú ves en los peregrinos de Emaús, salen desanimados, abatidos, salen de Jerusalén y van a Emaús, salen del centro de la fe. Cuando se encuentran con Jesús en el camino sin reconocerlo, y sobre todo en la fracción del pan, la Eucaristía, se les abren los ojos, regresan a prisa, alegres, emocionados, a contar. Sienten que hay una noticia, una experiencia que los desborda. No alcanzan a esperar a que avance el tiempo, y es la vida también de una Magdalena. Va cariacontecida al sepulcro, encuentra la piedra de la cueva del sepulcro corrida, ve los lienzos a un lado, el ángel que le pregunta por qué lloras, a quién buscas, lo confunde con el cultivador del huerto, y luego cuando Jesús la llama por su nombre, María, y ella le dice Ramoní, maestro, ella se impacta, él desaparece, le dice no me toques, desaparece, y luego ella vuelve emocionada, contenta, corriendo, desbordada de alegría a compartir con los apóstoles la experiencia que ha tenido. Es un signo fundamental de un converso. Lo que tenemos no lo podemos guardar, de ahí el nombre de la famosa encíclica del Papa, el Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Es un gozo que no se puede contener en el alma y que hay que compartir con los demás, y necesita ser comunicado e irradiado a los otros. Y ahora que es tan fácil, Padre, por ejemplo, si uno conoce un buen testimonio de conversión, inmediatamente pasárselo a todos los amigos, a todos los vecinos, esa es una manera de evangelizar, tan sencilla. Total,
las palabras vuelan y el ejemplo arrastra. Y no tengas miedo de vencer ciertos respetos humanos. No, es que tengo amigos que me dicen, ve, si me pasas videitos, porno está bien, pero si son videitos religiosos, no me pases de eso. Sí. No, pensamos los falsos respetos humanos y tengamos esa capacidad de poder compartir la fe, la alegría de la fe. No la dejemos en el ámbito privado, que es lo que quiere la sociedad secular. Hay que compartir aquello de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, de eso hay que anunciarlo con alegría. Y tenemos otro testimonio, el de un venezolano cantante que se convirtió a través de sus canciones. Llena mi vida. Miguel Hidrogo es un cantautor venezolano que se dejó llevar por las dificultades y estuvo a punto de perder su matrimonio, su trabajo y sus amigos. Estaba completamente triste, estaba completamente deprimido y en esa soledad, en ese desierto, clamé al Señor, ¿okay? Clamé perdón, clamé misericordia. Dios en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, me perdonó, sentí su amor. Yo digo que me quitó esas vendas que tenía, estaba completamente ciego. Después de esta conversión, retomó su sueño de dedicarse a la música. Nunca imaginó que habría compuesto temas católicos, pero empezó a escribir estas canciones como una manera de hablar con Dios. Era mi forma de orar, ¿okay? No conocía muchas oraciones, no conocía mucho de la liturgia, solamente mis cantos me acercaban a Él y de esa forma comencé a descubrir también su iglesia, comencé a asistir a retiros, a grupos, y lo de mi música lo hacía como algo personal. Poco a poco empezó a mostrar sus canciones a familiares y amigos. Como les gustaban, decidió grabar un disco. Fue hace 2 años y lo tituló Volví a respirar. Dice que le devolvió el sentido de la vida ver que su música podría servir a otros a acercarse a Dios. Yo siento que el Señor me llamó a que con la música toque los corazones de muchos jóvenes que como yo en algún momento estuvieron perdidos en el alcoholismo, en la sexualidad descontrolada, quizás algunos en la drogadicción, y a través de esta música puedan conocer el amor de Dios y su Santa Iglesia Católica. Eso es cierto, la música tiene un gran poder de acercarnos a Dios, de ponernos en sintonía con Él, y también tiene el poder de alejarnos de Él, porque hay música que nos aleja de Dios. El reggaetón difícilmente, claro, no hay reggaetón católico también, pero sí, en la letra convencional es todo un materialismo de la vida, una sexualización de la persona, que nos habla de valores materiales y nos recuerda a Pablo: la carne desea contra el espíritu y el espíritu desea contra la carne, que los dos entre sí son antagónicos, de manera que la música en los jóvenes es fundamental. Y qué bonito que haya música católica con buenos ritmos y que puedan tocar el alma de un joven para acercarlo a Dios. ¿Hay alguna canción, algún tema, padre, que a usted lo eleve rápidamente como hacia el cielo? A mí todas las canciones de Teresa de Jesús, los poemas de Teresa de Jesús, lo de San Juan de la Cruz, este grupo Gesed, dicen otros, me encantan en lo particular, me encantan. Los cantos gregorianos me gustan mucho también, sí, me elevan el espíritu. Así es. Bueno, conozcamos en un próximo testimonio el de un director cinematográfico que en una película o en un video relata cómo se convirtió su familia, la conversión de su familia, aunque él, que es agnóstico, aún no logra llegar a Dios. Un hombre tan agnóstico como el resto de su familia descubre que poco a poco todos han cambiado y se han convertido al catolicismo. Es el argumento del documental Converso, la historia de las preguntas que surgen en un agnóstico que necesita dejar de sentirse un extraño entre su propia familia y comprender el proceso de conversión de los que viven en su propia casa. La película surge mucho de esa necesidad de entender qué les está pasando a ellos y de ese dolor o de esa sensación de quedarse fuera, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. Y la película en ese sentido ha servido mucho para sanar esas conversaciones pendientes que había sobre lo que estaba ocurriendo.
El título Converso también hace alusión al verbo conversar. El cineasta David Arratibel necesitaba mantener frente a la cámara todas esas conversaciones pendientes con su familia. Una charla que finalmente se fue dando de forma natural y que manda un potente mensaje. Me gustaría que la película lo que propusiera es hablar del hecho religioso sin prejuicios y desde el amor, desde el intentar entender al de enfrente, ¿no? O sea, hablar de religión con la mente abierta y con cariño, conversar. El primero que comenzó a creer fue su cuñado, después su hermana, su madre y por último su hermana pequeña. Aunque el director no se ha convertido, este proceso le ha hecho aproximarse al hecho religioso con otra mirada. Después de muchos años o de toda una vida en la que todo lo que tenía que ver con la religión no era un rechazo, pero era una falta de interés, pues ahora mismo me interesa en ese sentido del interés más... No sabría, pero desde luego disfruto escuchando lo que tiene que ver con la historia y con todo lo que tiene que ver con la religión. De momento no tengo algún tipo de llamada. Con humor y sin ningún prejuicio, el cineasta aborda algo tan complejo como la transformación religiosa y existencial de su propia familia. Sin duda, todo un desafío que el director ha superado con éxito a tenor de las críticas y premios que ha cosechado este documental. David, este director dice que no tiene la llamada de Dios, pero es claro que Dios lo está llamando a través de la conversión de su familia, solo que Dios tiene su tiempo para todo, ¿no? Tiene su tiempo para todo y a veces entra como, yo no doy el brazo a torcer. Ajá. Qué bonito cuando uno ve conversiones en el plano de la familia. Recuerdo con mucha fuerza un hombre en su matrimonio muy adúltero, muy maltratado de su esposa, y ella con una paciencia inmensa, con su oración, con su sabiduría, soportó, lo exhortó, y fue solamente con un cáncer de ella y la muerte de ella que yo lo vi llegar a la parroquia, una parroquia donde estuvo el corazón de Jesús. Lo veía que lloraba en las misas, le decía porque estaba tan conmovido y me dijo, murió mi esposa y fue una santa porque yo he sido un mal hombre y yo quiero ahora acercarme a Dios. Como en vida ella no alcanzó a ver la conversión de este hombre, de su adulterio, de sus maltratos, de sus violencias comentadas por él, porque yo nunca la conocí a ella, sé que murió del cáncer y esto lo llevó a él a replantear completamente su vida. Los caminos de Dios no dejan de ser misteriosos y fascinantes. Exactamente, uno lee la vida de muchos santos como a raíz de ese proceso hacia el Señor de su santidad, hermanos, amigos, vecinos. Madre Laura, su mamá, San Juan Bosco, Margarita, San Agustín y Mónica, por hablar de madres e hijos. Sí. Hablar también la Teresita del Niño Jesús, que tiene sus papás, Luis y Celia Guerin. Son santos y probablemente va a haber una nueva santa, una hermana de Santa Teresita del Niño Jesús, de manera que son experiencias muy bonitas y no hay espacio más difícil de evangelizar que la propia familia, porque te conocen en todas sus dimensiones. Bueno, padre, hemos hablado de muchas formas a través de las cuales el Señor llama, a través de las cuales el Señor convoca, pero no hemos hablado de una muy especial, una oración que es sencilla, humilde, repetitiva y evangélica, el Santo Rosario. Vean todos ustedes cómo a través del Rosario se convierten muchas personas. El poder del Rosario contado en 80 minutos a través de impactantes testimonios se titula Power in My Hands, el poder en mis manos. Muestra la historia de cómo el rezo de esta oración ha cambiado la vida de sus protagonistas. Seguimos a muchas personas que encontramos a lo largo del país y cuyas historias han estado marcadas por el rezo del Rosario y la Virgen María. Esta oración les ha ayudado a afrontar momentos difíciles, como tener a un padre con cáncer, un niño con discapacidad o tantas otras dificultades. La película es una historia de fe que se remonta a los orígenes de esta oración. Muestra en qué momentos de la historia el Rosario fue decisivo y cómo, aún hoy, continúa haciendo milagros. These are truly kind of life and death issues, abortion, what is marriage, does God exist, why am I here? Creo que el Rosario y este proyecto Power in My Hands ofrece la posibilidad de hablar sobre temas difíciles como el aborto, el matrimonio y las atrocidades del mundo, las guerras.
Todo esto me alienta, me anima a ser testigo de Dios en el mundo. El aborto y la guerra al matrimonio son algunos de los temas más importantes de hoy en día. Con todas las presiones que hay en el mundo y siendo ya como somos mayores, creo que tenemos la responsabilidad de estudiar todas estas cosas y transformar el mundo. La película muestra cómo todos estos problemas de la propia familia, del país o del mundo entero pueden simplemente ser llevados a la Virgen mediante el rosario. Puede que sea un poco arriesgado como director mostrar tu religión, exponer estas cosas públicamente. Me siento muy agradecido de poder haber trabajado en una película que muestra mucho sobre nuestra fe y sobre lo que creemos mientras hacemos lo que amamos. La película se estrenará a mediados de julio a lo largo de Estados Unidos y se espera que el DVD esté listo en agosto. Se trata de una buena ocasión para incorporar esta oración a la vida de cada uno y conocer cómo ayudar a las personas. Y lo bonito es que la Virgen María ayuda a que una persona vaya a los brazos del Padre y la sostiene en la fe, ¿no? San Luis María Guiñón de Montfort, que es uno de los grandes mariólogos en la historia de la Iglesia, dice: Cristo vino al mundo por una mujer, María, y Cristo quiere que vayamos a Él a través de María. Y esta oración, como tú decías, cadenciosa, rítmica, litánica, de alguna manera tiene un poder de pacificar el corazón, de hacernos entrar en una dimensión contemplativa y de mirar la vida de Jesús con los ojos de María. He visto milagros en matrimonios que vivían de controversia en controversia, de pelea en pelea, y a partir de orar juntos el Santo Rosario han cambiado la mirada existencial entre ellos mismos, han aprendido a mirarse con los ojos de Jesús, y también podemos decir con los ojos con los que María los mira a ellos. No sé la simplicidad de esta oración, pero el poder que tiene es muy grande, de manera que está muy bien puesto ese nombre, poder en mis manos. Así es poner a la Virgen María en los labios y a Dios en el corazón. Padre Carlos, muchísimas gracias por toda su asistencia en el programa, a Ron Reports por habernos colaborado con todos estos videos, a Amén Comunicaciones por la producción y a ustedes porque amablemente nos reciben en sus casas o donde estén cada semana. Que tengan un resto de día muy feliz. San José, que nos sigue acompañando en estos días de Cuaresma, sigue intercediendo por nosotros y nos bendiga a todos.